días, tal vez algunas por ahí, si no había visto antes. Ahí María y Francisco tuvieron la bondad, digamos, de invitarnos nuevamente. Hemos suspendido otras charlas y otras capacitaciones que habíamos dado en el pasado, por la misma cuestión de siempre, ¿verdad? La pandemia y el COVID. Pero siempre es un gusto venir y exponerles lo poquito que uno sabe de plagas y enfermedades en Palma. Yo trabajé con Palmatica 21 años en investigaciones, soy fitopatólogo de formación en la universidad, pero mi especialidad es protección de cultivos. Y él dice que también soy agrónomo, pero lo más importante es que soy productor de palma. Tengo palma sembrada, no le entrego coca de palma, no le digan a nadie. Y ya sé de lo que es esto, he visto palmares en diferentes partes de América tropical, y entonces en todo lo que yo les pueda ayudar, por toda la connotación social que conlleva, digamos, coca grupal, es muy importante. Estuvimos aquí antes, durante y después de que nos dio Flecha Seca. Antes de Flecha Seca dimos 12 charlas, inauguramos un montón de, vamos a los edificios bonitos que tienen a la parte de la corrida de toros. Ahí algunos estaban nuevos, recién hechos en ese entonces, y anduvimos por toda la zona, pero ya eso pasó, por dicha. Y hay cosas que permanecen siendo muy importantes, como el cultivo de la palma, como es el boro. Aquí les voy a dejar, para mí estos son los dos últimos artículos en español más importantes que han salido en boro. Uno es de un compañero de nosotros, Joaquín Torres, que ahora trabaja en el MAC. Joaquín es el gerente de Palma para el MAC. Y el otro es de la gente de Grepalma, que yo también les colaboro. A menudo les estoy dando charlas y capacitaciones a ellos. Guatemala hace muy buena, la palmicultura en Guatemala es muy bien hecha. Entonces es un lugar bonito para visitar y este documento está muy bien. Entonces aquí se los dejo para que lo compartan. Se los voy a pasar también en electrónico, pero es como más oficial entregándolos en papel. Pueden interrumpir en cualquier momento. Yo creo que es mejor que interrumpan y que no esperarse hasta el final y después se les olvida o les da vergüenza. Y aquí dejamos la verdad a un lado, ya todos los conocemos, los que no, pues se está abierto a comentar. A ver si la flechita. Sí, está. Esta es la temática, esto es lo que vamos a revisar y ver. Características del elemento, funciones del boro, síntomas de deficiencia y toxicidad y la problemática del manejo. Para mí son los 4 temas más importantes de este elemento. Gracias. Ok, bueno, el boro en palma aceitera. Tal vez lo más importante es lo que dice ahí arriba. Dice que palma es uno de los 16 cultivos más sensibles a deficiencias de boro. Es decir, está entre los cultivos más sensibles a las etapas donde hay deficiencia de boro. Y nos toca lidiar con eso, ¿verdad? No hay de otra. Vamos a empezar a hablar un poco sobre el boro en el suelo, cómo se absorbe, en qué forma está, etcétera, etcétera. Donde hay consenso es en la opinión de que se absorbe pasivamente. Pasivo significa que cuando la planta, acuérdense que la planta no come, digamos, no tiene dientes como un insecto. Ellas lo que hacen es chupar, ellas succionan del suelo una cosa que se llama solución del suelo, o sea, el agua que está en el suelo. Eso es agua que al estar moviéndose ahí entre el suelo, entre las arcillas y la materia orgánica, esa agua es como un fresco. Es como que nosotros nos tomemos, en lugar de comer comida sólida, nos tomemos un batido de algo. Ahora que están esos batidos energéticos, eso es lo que absorben las plantas, y la palma no es lo contrario. Lo que se absorbe es una solución de suelo, y entre esa solución de suelo va el boro. Es decir, es la única forma en que el boro entra a la planta. Tiene que haber esa succión por parte de las raíces, y se absorbe como ácido bórico. Solo hay 2 elementos que se absorben así, digamos, disociados de esa forma, y el boro es uno.
Eso se le llama, técnicamente se le llama flujo de masas y difusión. Difusión es que va a venir de un área de mayor concentración a un área de menor concentración. Es interesante porque es un movimiento interno vía corriente transpiratoria, es decir, el boro, las plantas en general tienen, igual que nosotros, es muy parecido. Usted sabe la diferencia entre arterias y venas, ¿verdad? Unas son las que traen la sangre al corazón y otras las que sacan la sangre del corazón. Igual pasa en las plantas. En las plantas hay unos conductos que van hacia arriba que se llama xilema y hay otros conductos que sacan, que bajan lo que las plantas producen, que es mayoritariamente son azúcares, que tienen que mandarlos a los puntos de crecimiento, se llama floema. En este caso, cuando la planta está succionando agua, vamos a dejar de decir agua, las plantas no succionan agua, succionan solución de suelo. Cuando ellas chupan ese batido que les decía, así es como se mueve el boro a través del xilema, va a subir hacia los puntos de crecimiento. Y generalmente, el boro es importante, digamos, se acumula en el tejido. Dice ahí que en plantas duras son las que se usan para producir semillas, son las del cuesco grueso. Hay hasta 8 miligramos por kilo, pero vean qué interesante, duras eran las plantas que se usaban en el pasado. Todas las siembras del 70 para atrás eran siembras duras. No sé si ustedes se acuerdan, aparte de las plantas extractoras, tal vez los más viejillos, habían unas montañas gigantescas de coquillo y eso se quemaban las calderas. Ese coquillo venía de plantas duras, pero lo que se siembra hoy modernamente son téneras. Y estas téneras ocupan más boro, 20 miligramos por kilo. Eso equivale más o menos a 1 kilo de boro por hectárea en una plantación de 25 años. Y eso es bastante. Cada 12 toneladas de fruta fresca que se exporta, no vamos a seguir hablando de las duras porque eso es para producción de semillas, es que no le interesa, pero las téneras exportan 60 gramos de boro cada 12 toneladas. O sea, es un montón de boro el que está saliendo cada 12 toneladas. En este caso, digamos, ustedes que producen palma, los que producen, ¿quiénes producen palma aquí? Ven una finquita o ayudan una finquita, 3. Bueno, ustedes que están produciendo, digamos, no sé, 24 o 26 toneladas por hectárea al año, se está yendo en esa fruta más o menos 120 gramos por hectárea. Digamos que eso es lo que producen por mes. Se están yendo 120 gramos de boro por mes a la extractora. O sea, ya no va a estar en la plantación. Hay que reponerlo, ¿verdad? Después de ahí, 30 toneladas por hectárea de racimos vacíos aportan 1.5 kilos de boro. ¿Ves lo importante de reciclar? O sea, de traerse todo ese montón de racimos vacíos, no importa que los pongamos enteros o los procesamos, hacemos un compost en el mejor de los casos, vamos a estar introduciendo 1.5 kilos de boro. Más adelante vamos a hablar con respecto a este boro, porque este boro lo importante de este boro que viene con una materia orgánica es que se comporta como un fertilizante de lenta liberación, ¿verdad? En inglés le llaman eso el slow release, o sea, se libera lentamente. Cuando viene así en materia orgánica es de muy lenta liberación. Lamentablemente usted puede hacer un análisis de boro total en el suelo y va a encontrar un X cantidad de boro, pero ese boro no es boro disponible, ¿verdad? Es como cuando usted quiere hacer un agua dulce y lo que se encuentra es una tapa de dulce. Lo que usted logre raspar y hacer polvo es lo que usted va a lograr diluir en agua caliente para hacerse el agua dulce. Usted no puede echar el agua caliente en la tapa dulce y esperarse ahí quién sabe cuánto para que se disuelva. Posiblemente sí se va a disolver en un tiempo dado, pero lo que está disponible en ese momento para que usted saque el agua dulce es lo que logró raspar. Y en el caso del suelo es un 5% apenas. De todo el boro que hay ahí, solo un 5% es disponible para las plantas. Generalmente se aplican 3 kilos de boro por hectárea al año, pero decimos que tiene una eficiencia muy baja.
Entonces, de lo que usted aplica, la gran mayoría se pierde. ¿Por qué? Porque el boro es altamente soluble. Las formas en que se aplican, hay formas que no son tan solubles, y eso lo vamos a ir hablando poquito a poco, pero no me quiero adelantar. Generalmente uno calcula una eficiencia muy baja, muy baja, 10%. No, Sí, diga. ¿cuánto yo sé que se aplica por hectárea? 3 kilos, sí. Ahí depende mucho de lo que estemos hablando, ¿verdad? Si es boro puro, si lo que tiene es ácido bórico, depende de la concentración que venga, puede encontrar boro, fuentes de boro de 12, 15, 9%, entonces depende de lo que estemos hablando en este caso. Ok, esta es la parte tal vez más bonita, menos teórica que la anterior, que era medio aburridilla, pero vamos con las funciones del boro. La primera y la más importante, no la más importante, pero digamos la más obvia, la que uno más frecuentemente ve, es que es muy importante la estructura de la pared celular, ¿verdad? Es parte de la pared como tal y le otorga esa rigidez a los tejidos que le ayudan a mantener esos esfuerzos mecánicos. Hay que ver una palma adulta, digamos de unos 10 metros de alto. Eso es un poste vivo que está sosteniendo una corona, y una corona de esas pesa un montón, toneladas. Entonces imagínense, nunca se ha subido una palma, digamos, estar ahí encima de la corona, una palma así naturalmente, bueno. Ah, sí. Bueno, a mí me tocó trabajar en producción de semillas y procesamiento. De parte de las cosas que uno tenía que ver con la gente era subirse ahí, porque ¿cómo le va a decir uno al trabajador? Mira, ese bolso no está bien, eso no está bien, si uno no se subía a las escaleras y se subía aquella palma allá arriba. Yo me persinaba abajo y me subía. Y estando uno en la palma arriba, los trabajadores además juegan bromas, ¿verdad? Aunque uno sea el jefe, porque ellos están sentados en la penca, con la penca aquí, digamos, en el trasero y trabajando aquí en la flor. Con solo que ellos sacan este movimiento de cadera, la palma empieza a moverse. Y no solo se mueve con el viento así, el viento no mueve, sino que ella empieza a girar en sí misma. Entonces era como montarse en la tagada. Para ellos no, porque estaban acostumbrados, pero para uno sí. De allá arriba, a 15 metros de altura. Yo posiblemente me ponía más blanco lo que soy, pálido, ¿verdad? Porque le da miedo uno estando ahí arriba. Y es todo ese soporte, precisamente, todo ese soporte que hace que esa palma no se quiebre, que está con 2 vueltas de corona, la corona 2 vueltas de racimos, es el boro el que ayuda a que esa estructura, imagínense eso como que lo hubiera construido un arquitecto y tiene que diseñar eso bien diseñado. Para mí el boro es como el cemento. Usted puede tener bloc, arena, piedra, todo muy bonito, pero en lugar de hacerle la mezcla 3-1, ¿verdad? Más o menos ahí, 3 de arena y 1 de cemento, y la hizo menos, hizo 3.5 o 3.1 porque no le alcanzaba el cemento. ¿Qué va a pasar? Se le quiebra la acera, se le descascara la pared, se le cae el pelo, se le cae la casa. Entonces eso hay que acordarse, que el boro tiene esas características. Dice que deficiencias de boro tienen que ver con pared celular menos gruesa, quebradiza, propiedades mecánicas alteradas, no se expande adecuadamente el tejido y se generan puntos de acumulación de aluminio en raíces. Esto lo vamos a ver ahora después, digamos, todo lo que tenga que ver con raíces. Dice que es parte de la membrana, muy importante. Como integridad del funcionamiento de la membrana, dice que a menos boro, menor absorción de fósforo en los átomos radicales. Ya vamos a ver por qué, o sea, afecta la nutrición relacionada con el fósforo. Hay fuga de azúcares y aminoácidos y fenoles. El boro es muy importante para mover los azúcares. Ya hablamos de que hay una solución de suelo que sube y luego la planta distribuye el resto vía floema los azúcares que produce. Si no hay suficiente boro, el azúcar se acumula. Entonces no está llegando el azúcar a los puntos de crecimiento. Ajá. No, pero entonces ahí cuando en una finca vemos muchos logramientos de boro, podemos relacionar también a la deficiencia de boro. Sí, digamos, una consecuencia de
Después de que pasa flecha seca, digamos, es muy común encontrarse las coronas dobladas. Esas coronas dobladas fueron que los tejidos no se formaron bien porque no habían raíces. Recordemos que hay una relación causa-efecto entre pérdida de raíces y la aparición de los síntomas de flecha seca. Y el síntoma no desaparece hasta que haya suficientes raíces nuevamente para hacer crecer esa parte aérea como la queremos ver. En el periodo en que no habían pocas raíces, esos tejidos se estuvieron formando. Y los primeros meses, después de que pasa, aunque uno dice la corona está bien bonita, de pronto se empieza a volar. Y eso es una consecuencia también de boro. Obviamente interviene el viento porque por el peso la dobló, pero es un boro. Dice, también tiene funciones, estos son tejidos, ¿verdad?, mal formados, corrugado, feo, por culpa del presidente de boro. Y está la parte, todo lo que tiene que ver con la parte de, bueno, como les decía aquí, la acumulación de aluminio es muy importante. Una buena nutrición de boro permite que en suelos ácidos, digamos, donde hay un problema de aluminio, las raíces pueden convivir, digamos, con esa problemática. En cuanto al metabolismo, digamos, tiene que ver mucho con la parte del nitrógeno. La nutrición nitrogenada sola no es lo mejor, tiene que ir acompañada, digamos, de todos los elementos menores, pero especialmente del boro. Dice que la ausencia de boro tiene rápidos y profundos efectos que encadenan alteraciones que se asumen como función del boro, que es el transporte de azúcares y el metabolismo de fenoles. Metabolismo de fenoles tiene que ver con todo lo que es soportar enfermedades. Entonces ahí es donde vamos a ver otra parte que tiene que ver con esto de las enfermedades. Y vean qué interesante, porque conforme aumenta el nivel, nada más veamos la curva roja más gruesa. Conforme aumenta el nivel de nitrógeno en el tejido, ¿verdad?, que es hay una relación directa con la mayor concentración de boro. Es importante mantenernos, digamos, conforme aumenta el estatus nutricional del nitrógeno de la planta, que vaya acompañado también con una producción con una acumulación también de boro. Aquí vemos la relación, más o menos este es el límite que se pide. Cuando les hablan de nitrógeno, acuérdense de 2.5, es como por ahí anda. Y ese 2.5 tiene que ver con 20. Si ustedes tienen 2.5 de nitrógeno, deberían de estar en 20 en boro. Y si eso es así, todo va más o menos bien. Entonces vamos por buen camino. El problema es estar en este nivel de 2.5 y estar aquí en 10. Ahí sí, entonces vamos a tener problemas. En cuanto al crecimiento reproductivo, la deficiencia de boro tiene que ver con la viabilidad. Esto fue, bueno, aquí empezó la historia cuando estaba hablando con Alex, ahora en la reunión anterior que tuvimos. Aunque parezca mentira, digamos, periodos de falla de racimos. Lo que uno dice vulgarmente, el racimo no cuajó, ¿verdad?, se hizo estopa. Tiene que ver con problemas de boro también. ¿Por qué? Porque el boro, hablando específicamente del polen, del granito de polen, granitos mal formados, granitos que no germinan, granitos que germinan, pero el tubo polínico es deforme o crece muy poquito, tiene que ver con el nivel de boro cuando se produjo ese polen. Entonces, si no hay boro en el momento en que la inflorescencia masculina, que es esta, ¿verdad?, todos la conocemos, está formando el polen, los granitos van a salir mal. Y si los granitos salen mal, entonces no va a haber polinización, aunque hayan camerúnicos, aunque eso se llene de esos bichitos negros volando por ahí. El polen que van a acarrear, el que se van a llevar a las flores femeninas, es un polen en mal estado. Por otro lado, dice que el estigma debe proveerles el boro y se ve limitado por una menor transpiración. Eso también es cierto. Dice, ante los síntomas de deficiencia de follaje es probable que la polinización o fecundación sea deficiente. Esa es de las cosas más sensibles. Yo creo que las más sensibles son raíces,
reproducción y luego follaje. Puede que nosotros veamos la plantación muy bonita, sin problemas en el follaje, pero haya tenido problemas en algún momento de raíces y también de la parte reproductiva. ¿Qué es lo que pasa? Que estas estructuras, que ustedes también las conocen, ven que aquí está húmedo. Estos tres estigmas que están ahí, ellos son blanquitos cuando salen y empiezan a ponerse de un color como crema. Luego llega un momento en que se le empiezan a hacer como unas rayitas de color lila y luego empiezan a ponerse de este color moradito. A algunos no les gusta, los lilistas, pero tiene ese color como morado y luego cuando ya está viejo se pone negros y durísimos. No sé si usted ha tratado de arrancarle estos estigmas a un coyol, es durísimo esa carajada. Pero llega un momento en el que ellos aquí se va la polinización, la fecundación, perdón. Este polen, ya sea que el viento se lo lleve o que venga un camerúnicus, anda por aquí, se llena de eso. ¿Y por qué se va la flor femenina? La flor femenina lo engaña el insecto. Bueno, no lo engaña, le cobra, es la verdad. ¿Por qué le cobra? Porque el insecto aquí tiene todo. Esto es un todo incluido para los camerúnicos. Ahí encuentran comida, alojamiento, a la novia, ahí hay de todo. Entonces ellos de aquí luego van a visitar a la flor femenina atraídos por el olor a anís. Sí lo han sentido, ¿verdad? Sí. En palma pequeña, sobre todo en palma mediana, pasa y a uno le llega el olor a anís. Imagínense los insectos que tienen antenas súper modificadas para percibir aromas. Y eso debe ser como un perfume de esos pacholí, más bien, que uno le llega y lo impacta. Ese es el olor del anís. El insecto viene, el camerúnico del Elaedobius, pasa por aquí y deja un granito de polen en esta agüita. Esa agüita tiene que tener dos cosas: azúcares, exactamente, y el famoso boro. Si hay azúcares, está bien porque ellos ayudan a que germine el tubo polínico, pero si el polen venía malito de boro y además la flor femenina no tiene boro, ese tubo polínico no va a nacer bien. Entonces no se va a dar la fecundación, no va a fallar el cuaje, se cae el fruit set, que así es el nombre técnico que se le da, digamos. ¿Cuántos frutos fértiles encontró usted del total de frutos que se podían producir? Digamos, en ese racimo se llama fruit set o cuaje. Si el cuaje es malo, hay momentos incluso en que la palma decide no producir ese racimo. No es un racimillo con 10 coyoles, ¿para qué? O a veces pasa que el racimo empieza a producirse muy bien, pero llega un momento en que justo antes de madurar se falla el racimo. Entonces uno encuentra que son como momias, racimos con los coyoles pegados, pero nunca se pudre, ¿no? Solamente se seca. Exactamente, se seca. Entonces llega a darse el problema este. Y esto es a lo que nosotros deberíamos de llegar, pero vean lo que está ahí. Va a ver, ahí se ve la flecha. En esa. Aquí. Ahora, aquí está, ven. Estos son coyoles que no se formaron precisamente por el problema de la mala fecundación, ¿verdad? Entonces tenemos esa problemática. Me quedé mucho tiempo en esto, porque a veces a la gente nunca les dijeron de que tiene que ver con la parte de producción de fruta, que es lo que nos interesa a nosotros como productores. Sí, está bien, es bonito ver las palmas verdes y bonitas y todo muy lindo y brillantes y todo, pero sí, no lo que les interesa es que haya fruta y fruta a buen peso para venir a entregarla aquí a Copecopal. Héctor, Sí, una pregunta. diga. Cuando en esas dos partes falla el boro que debe haber, ¿hay forma física de verlo o solamente logra apreciar el efecto hasta que ya está fruto? Sí, ya no hay nada mucho que hacer ahí ya. Digamos, si ya la deficiencia se dio. Digamos, el polen, uno puede agarrar polen y uno puede poner polen a germinar, digamos, en un laboratorio, que no es nada del otro mundo. Simplemente, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que agarrar una solución de azúcar y ponerle un poquito de boro. Debe simular el néctar que está produciendo el estigma, ¿verdad? La florcita.
Entonces, en ese momento, uno puede ver cuál es la viabilidad natural del polen. Puede ser que le sea muy baja. Puede ser que en ese momento usted la ve y es de un 20%, un 30%, eso es bajísimo, un 30%. Pero si le sale que es un 100%, entonces usted está tranquilo, usted sabe, el polen está bien, el polen es bueno. El polen fresco debería ser muy alta la porcentaje de viabilidad, sí. ¿Qué pasa en épocas de lluvia? Bueno, en épocas de lluvia no es tanto el problema con esto, porque eso se viene formando desde antes, ¿verdad? Pero las épocas de lluvia van a afectar dos cosas. Uno, va a lavar el boro que está en el perfil del suelo. El boro es muy soluble en agua. Y entre más arenoso es el suelo, peor. Yo en realidad, bueno, aquí no sé, tal vez qué zona podemos pensar que es un suelo así, bien franco, bien bonito, ese es el Bere, tal vez el Bere, ¿verdad? Digamos, usted compara un suelo así con un suelo muy arcilloso, el suelo arcilloso va a tender como a sostener un poco más el boro. Pero cuando el suelo tiene una textura bien bonita en el perfil, aunque es lo ideal, ¿verdad? Para que el agua se mueva, también se lleva el boro. Y la segunda es que los camerúnicos son muy bajitos, no sé si ustedes lo han visto. Un día, comparen un día soleado, completamente soleado, a ellos les encanta. Es como, van como para la playa. Y comparen eso con un día frío, un día nublado, casi no salen. Ahí se quedan. Y si llueve es peor, ni salen. Entonces, sí, no van a hacer su trabajo. Es como que todos los cortadores de palma decían que los días de así nubladones, de lluvia, se quedan en la casa ahí tomando café. Igual pasa tenemos ese problema con el camerúnico. En esos días, y si uno se fija, nosotros habíamos notado, por ejemplo, llevamos el dato cuando vino el huracán aquel que afectó mucho Palmar hace como 4 o 5 años, ¿cómo era? Nate. Y el año anterior había habido otro igual, peor. Bueno, esos. Ustedes pasaban esos 10 días que hubo lluvias, 6 meses después, y hubo una caída en la cantidad, en el peso promedio de los racimos. Pero así, y se dio por eso, precisamente por los camerúnicos. Pero en el caso aquí estamos hablando de boro. Lo más perjudicial es que el boro se lava. Si había poquito, ahora hay menos. Entonces, días después, tiene que empezar a liberarse las arcillas, a liberarse la materia orgánica, y eso toma su tiempo. Entonces, una semana de muchas lluvias, en realidad van a ser como 15 o 20 días de un periodo con poco boro en el suelo. Eso es un problema. Ok, vamos. Perdón, ¿sí? En el caso del estigma, ¿le afecta también al boro que hay ahí? Sí, porque ya ella, digamos, la flor femenina no pudo producir el néctar, digamos, con la cantidad de boro que ocupaba, entonces no va a haber buena germinación tampoco. Entonces, digamos, cuando llueve. No es tanto, digamos, cuando llueve, con el exceso de boro es porque se lava en el suelo. Yo pienso que es más por el problema con los camerúnicos, que no les gusta salir. Ellos tienen esa característica. Tampoco salen muy temprano, empiezan a trabajar como a las 7 de la mañana. Sí, cuando calienta, exactamente. Ok, y el otro problema, que este sí es bastante serio, porque esto es como una bola de nieve, eso se le llama un círculo vicioso. Una cosa lleva a la otra y a la otra y a la otra, y si usted no logra salir de ahí es como cuando usted se mete en un vicio, y ya sea juegos de azar, drogas, usted está metido en eso y ya le cuesta salir de ese remolino. Y eso tiene que ver con las raíces. ¿Por qué? Porque la elongación y el crecimiento de las raíces se ve muy afectado con la deficiencia de boro. Dice, hay un cese de la elongación y el crecimiento meristemático de los brotes se afecta o disminuye, se detiene por un momento en las auxinas, como un efecto secundario, pero no es el que detiene el crecimiento. En realidad al no haber auxinas, por ejemplo, el tomate se tiene visto, agarraron plantas de tomate que estaban creciendo en una solución hidropónica que tenía todo, y de pronto la sacaron y la metieron en una solución que no tenía boro. 3 horas después, todas las puntitas de las raíces empezaron a decapitar.
que se llama caliptra, la puntita de la raíz se llama caliptra. Todas esas se empezaron a caer, porque en ausencia del boro no hay producción de esta auxina y entonces se para completamente el crecimiento radical y le ocurre eso a la raíz. Además de eso, después viene que ya no crece más, porque eso tiene que ver con división y elongación de las células. Entonces, ¿quiénes se ven afectadas, como decía María ahora? Viene un periodo de lluvia muy fuerte. ¿Quiénes son las primeras que ven afectadas? Las raíces. La palma absorbe todo lo que necesita a través de las raíces finas, que son las que más se ven afectadas, y en las puntitas, no sé si cuando ustedes han hecho una zanja o han muestreado raíces, si ustedes ven las raíces gruesas, las primarias y las secundarias, solamente la puntilla de la raíz es blanca, es lo único que absorbe, solo eso, la parte blanca, y el resto está lignificado. Y eso incluso, ustedes muchas veces van a resembrar un lote y se encuentran esa cáscara de la raíz, todavía está ahí, 2 o 3 años después de que ustedes va a hacer un hueco, ahí están. Pues imagínense que eso está tan lignificado que ahí están todavía, no se han podrido. Entonces, a través de ese cuero que se le forma a la raíz, no absorbe nada. La raíz solo del puro final. Las raíces gruesas solo en la parte final. Por eso la planta ocupa producir ese montón de raíces finas, que son las terciarias y las cuaternarias. Pero esas son las más susceptibles a la deficiencia de boro. Entonces, como no hay donde absorber, ¿verdad? Entonces, afecta la nutrición, se absorbe menos boro y entonces hay menos raíces y ese es el círculo vicioso que les estaba diciendo. Entonces, no solo el boro se ve comprometido, sino el nitrógeno, el potasio, etcétera. Entonces, y el agua como tal, la absorción de agua. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Raíces como esta, una raíz prácticamente pelada. Eso no es normal en general. Es que no les pude poner la foto. Cuando usted saca una raíz sana de palma, es como un moñito. Ahí hay de todo. Hay primarias, secundarias, terceras, cuaternarias, y se ve así una maraña de raícitas. Eso no es normal, digamos. Una raíz así pelada como esa no. Y menos esto. Esto se llama escoba de bruja. ¿Qué es lo que pasa? Que se murió aquí la punta, entonces perdió la dominancia apical, empiezan a salir brotes que no tienen boro, no pueden crecer lo suficiente, luego se mueren las puntas y vuelven a crecer otros y ahí va. Entonces, por eso se le llama escoba de bruja, porque parece una escoba, te dando cuenta, ¿no? Entonces, ese es un problema en raíces. Ya vimos que hay un problema en la parte reproductiva y un problema en la parte de raíces. No, la verdad, Sí. en ese caso de que se da lo de estas raíces, el boro siempre es factible aplicarlo a los 50, 40 litros de la mata. Aunque al no tener esas raíces blancas que absorban esa. Digamos, sí y no. En el caso de palmas con flecha seca, las pocas raíces que van a estar después de que durante la enfermedad y después de la enfermedad van a empezar a salir cerca del tronco. Entonces, estar abonando fuera de la gotera o allá en el arrumen con palmas enfermas no tiene sentido. Pero, digamos, en las condiciones ahorita actuales tenemos personas que ya se han recuperado bastante de eso. Yo diría que para jugarse el chance, yo preferiría aplicarlo cerca del área del arrumen. Yo no sé si ustedes están arrumando todavía, ¿no? ¿Cómo hacen? Sí, colocando las hojas. Sí. Pero no es que se dice que el boro, al ser poco móvil, no debería fijarse tan lejos de la base del tronco. Yo diría que la gotera para adentro sería una buena, en las dos partes. Ahorita vamos a ver por qué. Porque es importante. Eso es, en esta parte lo vamos a ver, es complicado. Héctor, Sí. sí sería importante tener muy claro eso que habla usted, la distancia, porque siempre se ha venido que se debe aplicar a más o menos 20 centímetros del tronco de la planta, 4,5, y entonces sería importante ¿Palma adulta o palma joven? en toda la General. entonces sería importante tener esa claridad, cuánto
Alejado. Es De la la distancia zona- y la zona- cuánto es lo que la planta ya está obedeciendo. La zona de aplicación. Sí, ahí lo vamos a ver. Ok, vamos a empezar con los síntomas. Síntomas hay un montón, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es entrenar el ojo y poder identificar en el campo qué es una deficiencia de boro. Ok, por ejemplo, en este caso, las malformaciones de hoja. Las malformaciones de hoja son irreversibles, de eso no podemos hacer nada. Pero hay un síntoma, digamos, muy leve, no, es un síntoma que se va dando poco a poco en el tiempo, que se llama así, en inglés se le dice flat top. Flat top significa como cogollo plano, es como una mesa. ¿Lo han visto? Sí. Eso es muy importante que ustedes afinen el ojo. Es probable que ustedes, esa palma usted no le da malformaciones, pero cuando se está formando ese flat top, sobre todo en palma joven, es que el boro no está bien. O por alguna razón las raíces no están bien, no están absorbiendo. Si ustedes lo aplican y sigue el síntoma, digamos, o ha habido una buena aplicación de boro y el síntoma está es porque las raíces también no están bien, por alguna razón no está llegando el boro. En palma joven, cada hoja nueva tiene que ser más larga que la anterior, ¿verdad? No, lo contrario es un síntoma de que algo raro está pasando. En palma adulta no tanto, palma adulta puede ser igual, un poquito más pequeña, un poquito más larga, pero ya es palma adulta. Pero en palma joven y de mediana edad, todas las hojas no tienen que ser más largas que la anterior. Si se está dando ese flat top, quiere decir que durante un periodo iba saliendo cada vez una hoja más pequeña que la precedente, ¿verdad? Eso es un síntoma que se puede relacionar con boro. Este también es un problema, digamos, doblamientos de corona, que ya lo hablamos ahorita hace poco. La famosa raya blanca. La raya blanca, pero no necesariamente la raya blanca es un problema de boro, ¿verdad? Sino que son más que todo una relación nitrógeno-potasio. Es mucho nitrógeno, poco potasio y poco boro. Entonces hay que entrarle por varias partes, ¿verdad? Por varios lados. Obviamente, lo más importante es aplicar el boro, pero es una relación interesante ahí que se da con esos tres elementos. Ya hablamos, ¿verdad? De la fecundación, del cuaje, de la falla de racimos, que también tiene que ver con boro. Eso es interesante porque vimos, agarramos una palma y se le hizo la disección. No sé, ¿lo han hecho alguna vez ustedes aquí? Agarrar una palma, que nos den permiso y que pedimos permiso ahí al presidente del consejo y botamos una palma y le hacemos la disección. Eso es muy educativo. Un día lo podemos hacer, ¿no? Se aprende muchísimo de eso. Se aprende sobre en realidad cómo es la palma por dentro y cómo se comporta. Podemos ver a futuro, eso es como una bolita mágica. Podemos ver a futuro qué va a pasar, podemos ver qué pasó en el pasado y todo eso a través de hacer esa disección en orden y con calma. Vean qué interesante, esta rayita que está aquí, la verde, es el P por S. El P por S es la sección transversal del raquis, ¿verdad? El P por S en palma joven, igual que hablamos ahora de la longitud de la hoja, siempre tiene que ser mayor, porque es lo que es, digamos, es la base del peciolo, es lo que sostiene toda la fronda, ¿verdad? Entonces no es normal que usted tenga una fronda grandotota, digamos, con un montón de foliolos y un raquicillo y todo aquí, no, se va a quebrar. Lo normal es que crezca con la hoja el P por S, se le llama P por S, o sea, la sección ancho por largo dividido entre dos. Entonces, vean que aquí esta mata prácticamente siguen cogiendo, vean. Extraño, ¿verdad? Mata que podemos para pipa adentro. Sí, sí, también, eso puede verse. Vemos aquí, por ejemplo, el largo del raquis.
Vea que también hubo un momento en que el árbol raquis no iba cayendo, pero el P4S es muy sensible al estrés. El P4S te dice que algo raro está pasando. Vea que el árbol raquis, perdón, el P4S ya se venía cayendo antes de que el raquis se diera cuenta. Y llegó un momento en que el raquis, la hoja se encogió. Yo no sé si ustedes han visto esas palmas que empiezan. Hay gente que tiende a confundirlas con anillo rojo. Ajá, entonces, eso es una hoja pequeña, eso es anillo rojo. Y no era un anillo rojo, es una deficiencia de oro. Porque ella sigue siempre variando. Sí, el problema es que se van haciendo las hojas más chiquiticas y se forma como un embudo. Lástima que no encontré la foto, pero tengo una mejor foto que esa. Y entonces se iba encogiendo. Y ¿qué otra cosa es bonita aquí para enseñarles? Pero vamos a ver en la 8. Ok, esos síntomas que están ahí, ya muchos son conocidos. Aquel que está allá arriba le dicen hoja ciega. A este que está aquí le dicen cadenilla. A este que está aquí es como un corrugamiento, pero vea que el corrugamiento puede darse solo en la punta de las hojas. Es interesante, ¿verdad? Luego está este que es la hoja esa de anzuelo. Tenemos esta que sea como la hoja recortadita ahí. Y esta otra que también tiene formaciones desde abajo. Esta palma que tiene todo la pobre, todos los síntomas de adulto por haber. Y la famosa raya blanca, lo que estamos hablando ahora. Vean que la relación nitrógeno-potasio es muy importante. Cuando tiende a ser, cuando la relación es baja, digamos, la palma prácticamente ocupa más potasio que nitrógeno. Casi todas las palmas en general, y el banano también, absorben muchísimo potasio. Entonces, si usted está fertilizando, digamos, con muy poco potasio y tiene más nitrógeno, puede ser que se diluya por el nitrógeno el boro, y entonces caigamos en este punto donde el boro no es suficiente. Entonces hay que subir el boro, hay que mover esto para acá para que ya esté en un nivel como de suficiencia como de 20. Hablamos de que era 20 ahora, ¿verdad? Entonces la aparición de estos síntomas se va a dar cuando estemos en esas áreas de una relación desbalanceada de nitrógeno-potasio con respecto al boro. Ok, perdona. Sí, por ejemplo, quería pedir un ejemplo, ¿verdad? De aquella mata que tiene de todo, todos los síntomas de oro. Digamos, una planta como esa, con una adecuada nutrición, o sea, que uno diga, tenemos esa mata, tenemos que aplicarle, seguir este cronograma de aplicaciones de oro para recuperarla a un 100%. Digamos, como cuánto sería en tiempo para recuperarla a ella y cuánta dosis ocuparía. Ok, en ese caso, digamos, lo que uno tiene que evaluar es importante. Yo siempre comparo la palma con la producción de ganado, digamos. Todo el dato es importante, pero un ganadero, digamos, no va a dejar perderse una cabeza de ganado. Es decir, el capataz viene y le dice, es que mira, ahí hay una ternera que está enferma y renquea y tiene... al veterinario y le hace todo lo que tiene que hacer para recuperarla. Eso es muy importante, digamos, manejar el individuo. En el caso de la palma, también. Pero, si ustedes están fertilizando y están manejando una finca, ¿verdad? Digamos de 20 hectáreas, y en general toda la finca está bien, y se encuentran una palma que tiene un problema como ese, pues yo diría que traten de ayudarle, digamos, echándole, no sé, unos 100 gramitos o tal vez 3 veces fraccionado a lo largo de 2 meses, 50 gramitos, 50 de 50. Y si ya pasan varios meses y la palma no recupera, lo mejor es pasarla por la guillotina. ¿Por qué? Porque esa palma es muy probable que fue un problema de Chico. Le voy a echar la culpa a Chico. En vivero es donde debe haber eliminado. Porque esos deficientes. ¿Ah?
Ajá, ¿Cómo fue? No se lo paso a usted genético. No, es cierto. Sí. Eso posiblemente es un trasfondo genético. Y esas palmas, mira, usted se puede sentar con una guitarra a cantarle sobre el boro y los beneficios del boro y todo. No, yo lo he hecho ya, con una planta así en la casa. Sí, pero pero meses y no se recupera. uno le puede echar un saco de hoy y ella le da igual. Exacto. Entonces, no, eso es un problema. En el Digamos caso- que va a salvarle la tanda, chico. Es un problema genético que en el vivero lo deben de haber visto y no lo eliminaron. Yo diría que es mejor eliminarlo ellos solos. En el caso de que sea un lote, o sea, estamos hablando de que ya es un problema de un lote. Ya cuando tiene, o varias, o digamos, en una hectárea son, digamos, 143 las variedades viejas, 160 las nuevas, compactas. Estamos hablando que ya tenés 10, o 5, o 8, pues ya eso está raro, ¿verdad? Entonces, ahí sí, eso sí, mejor empezar a ver si le hacemos eso. Fraccionamiento y aplicaciones pequeñitas. Ok, dice, el boro se absorbe fuertemente a los óxidos de hierro y aluminio, al hidrógeno, hidróxidos de magnesio y a la materia orgánica. La materia orgánica es importantísima para el boro. Entonces, hay que buscar levantar, elevar, subir los niveles de materia orgánica en el suelo. Si estamos por ahí 2.5, 3, ir subiendo, ojalá 8, 10%, porque eso nos va a ayudar con la nutrición con respecto al boro. El boro que no se encuentra absorbido es altamente susceptible a lixiviarse. Entonces, esos periodos de lluvia, de huracán, de 10 días seguidos el boro se nos fue. La verdad. Uno se encuentra en mica a veces que tiene mucho químico y está algo Pelado. pelado, ¿verdad? Que materia orgánica posiblemente también Sí. está lavado, ¿verdad? Y una aplicación de boro en una plantación así, ¿qué tan efectiva puede ser? Bien, digamos, no es lo recomendable, pero de eso a nada es mejor echarle, aunque posiblemente se vaya a lixiviar más fácilmente. Ahí la única diferencia yo creo que es que si hubiera estado cubierto, digamos, de algún tipo de como le llaman ahora, plantas acompañantes, ¿verdad? Antes les decíamos malezas. Entonces, si hay una de esas plantas que están ahí, ellas van a absorberlo. Todas las plantas lo ocupan, porque es un elemento esencial. Los únicos, digamos, seres que no ocupan boro, básicamente, son las algas marinas, porque ellas no ocupan estructura, ellas no ocupan sostenerse porque flotan en el agua. Entonces ellas ahí generalmente no ocupan boro. Lo que pasa es que en los cafetaleros, por ejemplo, ahora están cambiando la mentalidad. Los cafetaleros dejan ensuciarse el cafetal, luego vienen y abonan, dan unos días para que toda esa maleza se chupe ese abono y luego vienen y chapean. Entonces todo eso que absorbieron las plantas al momento de chapearlo se convierten en un fertilizante de lenta liberación. Y esa maleza que empieza a descomponerse, poco a poco se va a ir liberando. Entonces usted juega con eso, ¿verdad? Digamos, no estoy diciendo que van a dejar las plantaciones de ensuciarse, pero por lo menos, digamos, en algunas áreas, la rodaja no, pero otras partes pueden agarrar y digamos que tienen que abonar, pues abonan y luego vienen y chapean. Pero sí, tener la plantación en la negra, como llaman, no es recomendado para nada, ¿verdad? Ahora se está hablando que ni la rodaja, no tenemos nada para cubrir la rodaja, digamos, hacerlo así como una cobertura chiquititica, así que usted caiga el collar y usted lo pueda juntar fácilmente, eso no existe, entonces también hay que trabajar por eso. Entonces, Perdón. Entonces, consulta. Después de aquí zonas que tenemos problemáticas que se inundan con regularidad. Entonces, digamos, el boro prácticamente puede decir que ¿Se fue? se fue. Las aplicaciones, es un ejemplo. Ya nos queda octubre y los próximos años las inundaciones son como la primera línea. Entonces, la gente debería aportarle boro antes de que se vaya, digamos, antes de que termine el año. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver así esquemáticamente cómo. entonces, digamos, podría dar la casualidad que X productor, tal vez tiene fertilizante y tal vez no ha hecho la chapia en el momento, pudiera hacer que en el momento del aplique fertilizante y
2 días, 3 días, haga chapia, no hay ningún problema. Malo no le va a hacer, más bien es bueno. Sí, ahí el problema es como siempre, pues, sí. Estamos hablando que si está sucio aquí a la rodilla o está sucio el pecho, ¿verdad? Bueno, ojalá es más alto que ustedes, porque el pecho depende de cada quien, ¿verdad? Pero si es sucio normal, digamos, donde usted puede caminar con el tarro, porque esos tarros pesan y te joden la mano y pica todo, porque eso es una sal, y usted además está caminando en un charral, y ojalá con bejucos, y entonces tal vez el trabajo no le va a gustar mucho. Pero si es su finca, digamos, y no está tan sucio, digamos, está por las rodillas, yo diría que es lo ideal. En nuestras características, eso es lo mejor porque, como les digo, eso se va a convertir en un fertilizante de lenta liberación. Todas esas malezas la eficiencia que vimos al principio de un 10% puede ser que le suba un 20%. O sea, la duplicó, imagínate, eso es un gran logro. Ahora sí voy para allá. Yo o algo por ahí. Creo que Alex eras vos, ¿verdad? Sí. Ahora que usted menciona con relación a la información de los racimos, que hablaba sobre lo que era el dulce de los racimos que fue caído cuando hay deficiencia de oro. La consulta mía es la siguiente: ¿cuánto puede ser un porcentaje de eso que llegue a afectar la inflación, por ejemplo? Tal vez cuando hay deficiencia de oro, porque el productor prácticamente no ha fertilizado o aplica menos de la cantidad que se debió haber aplicado. No, sí, eso, digamos, yo no te puedo dar el dato exacto de decirte, bueno, en la planta la extracción se va a caer de un 23 a un 18%, no, el dato yo no lo tengo, pero sí se va a afectar, digamos, todas las plantas tienen un laboratorio. Sería bueno, digamos, agarrar esos datos del laboratorio y desfasarlos con respecto a la lluvia, con respecto a eventos muy trágicos, digamos 5 días, una semana de lluvias mayores a 30, 40 milímetros, eso podría afectar. Entonces, desfasar a ver si la fruta que entró en esas semanas, digamos 5 meses y medio para atrás o 6, la fruta viene con menos aceite. Es probable porque el boro afecta todo lo que es el transporte de los azúcares. Si no hay azúcares en el momento de llenado del racimo, ¿quién de aquí ha trabajado en control de calidad? En planta. Ok, ustedes son los más odiosos que uno puede conocer, nosotros somos productores de pasta. ¿Por qué? Porque ustedes les zampan a uno a que llegó con una verde, a que llegó con una sobremadura. Ok, ¿por qué se castiga tanto la verde? No tiene muchas. Que no tiene aceite, porque es decir, está engañando a la planta, le está vendiendo, le daría igual que le mandara un puño de bagazo. sí, ¿cómo es eso? Esas cosas que se llenan de un comején. Puedes decir, meterle un comején ahí y mandarle el comején, lo mismo, no tiene nada de aceite. ¿Por qué? Porque es en el último mes, casi que en las últimas 2 semanas, antes de que el racimo se madure, que esos azúcares se convierten en aceite. Entonces, si usted cosecha verde, no dejó que el racimo se convirtiera en aceite. Y antes de esas semanas, es la semana de llenado. Es donde toda esa estructura que se formó, digamos, se formó el coyol. Todo ese coyol que está así, empieza a engordarse, a llenarse de azúcares. Entonces, ese llenado tiene que ver con el boro. Si no hay boro, esos coyoles no se llenan de suficiente azúcar, que no se va a convertir en suficiente coyol. Entonces, un racimo que podía tener, no sé, 38%, 39% de aceite, eso se llama aceite en el racimo, tal vez vaya por un 20, un 18, una cosa así. Entonces, eso es lo que hay que analizar en el laboratorio. Y otra consulta que tengo es con relación a la cantidad de aplicación, digamos, por ejemplo, por material. Según algunas cosas que más nos había mencionado nosotros, es que, digamos, en el caso de la gana, por ejemplo, anda alrededor de 1000 y algo de espigas o de florcillas, pero él hablaba de que el nivel podía llegar hasta 1600 o 1700 florcitas. La consulta mía es, por ejemplo, a la hora de aplicar el boro,
¿verdad? Por generar siempre los 200, 250 gramos por planta al año, tanto, ¿verdad? Pero, digamos, dependiendo del material habría que aplicarle más, por ejemplo, en ingeniería deberíamos aplicarle más. Yo diría que no nos compliquemos con las variedades, porque ahí yo también te puedo hablar del híbrido. A veces nosotros no sembramos, pero en Sudamérica lo que siembran es híbrido. Y el híbrido chupa oro. Entonces, en lugar de hablar de eso, hablemos de toneladas. No importa si usted tiene un montón de racimos para producir 20 toneladas, a que si usted tenga menos racimos grandototes, como el de Nigeria. ¿Usted ha visto el racimo compacta en Nigeria? Grandote, el que compacta gana más pequeño. Entonces vas a tener, digamos, más racimos o menos racimos, pero al final vas a tener las mismas 20 toneladas. Entonces veámoslo en el término de cuántas toneladas de frutas te está sacando de la plantación. Entonces eso es lo que hay que reponer. Ya si son pocos o muchos racimos, pues ya, y por eso se aplica a todas las palmas. Y ya ella decide cómo lo reparte. Pero sí, no nos podemos quedar cortos. Y tal vez lo que él quería decir al final es que las variedades nuevas cada vez son más productoras, cada vez son más femeninas. Y eso también va a traer algunos problemillas al futuro, pero de momento pensemos en el boro. En estas variedades, conforme las variedades van saliendo más nuevas, hay más necesidad de aplicar bien ese boro. Sí, más que todo era como una experiencia que tuve yo con un productor que tenía 6 hectáreas de palma, ¿verdad? Y eso era de las, digamos, esa finca era como las que tenía la compañía, que por lotes estaba una carretera de piedra, ¿verdad? Que la dividí en 4 lotes diferentes. Yo llegué al último lote y hasta que se veía muy oscuro, ¿verdad? Cuando uno andaba por debajo de la palma y el foliolo como así, ganchísimo, bueno, completamente diferente a la demás plantación. Y entonces yo le pregunté al señor qué es lo que había echado ahí o qué pasaba con eso, porque ese lote era más frondoso, digamos así, en hojas. Entonces él me comentó que cuando le hicieron una recomendación él se equivocó, que tenía que aplicarle 80 gramos de oro y le aplicó 800 gramos por planta. Dice que al principio se le puso amarilla y casi se le muere, pero después dice que le puso lindísima el área foliar y donde sacaba cuando sacaba una fruta ahí normalmente sacaba 2 carretadas de fruta y después de eso ya cuando se compuso la palma hasta 5 carretadas de fruta. Sí, no, de hecho el boro la plantación va a responder a las aplicaciones de boro. Lamentable que fue a través de una equivocación, sí. Pero eso lo que demuestra es que si las plantaciones están bien manejadas de boro, alcanza tal vez no el óptimo, pero sí mejoran muchísimo su rendimiento. Sí. Eso es un buen ejemplo. Digamos, no hacerlo tan exagerado, pero hacerlo bien hecho, definitivamente va a responder en cuanto a... Esto es una preguntita. Ahí en el finca que tengo en la ermita, hay una palma así, que el racimo es grande, pero al momento que ya lo madura, tiende a ponerse las partes bajeras. O sea, el racimo tiende a ponerse, o sea, es como muy grande el racimo, pero al momento que es madura, empieza a podrirse. Entonces, ya esa tiempo que viene con ese problema. Entonces, no sé qué puede hacer. Solo es esa planta, nada más, una palma que usted la ve frondosa, un tronco grueso, hojas muy gruesas. Es muy gruesa la palma. Bastante gruesa. Y las hojas son gruesas y los ramos también son grandes, y cuando ya maduran tienden a ponerse a los lados. Entonces se ve como verde la fruta. Nosotros esas palmas generalmente tenemos llamado machorra, ¿verdad? Son palmas que ellas son así, digamos, son no estériles por naturaleza. Esas son palmas que tienen esas problemáticas. No necesariamente son piscíferas, pero antes de que se pudra el racimo, se podría agarrar tal vez con una tijera de podar y revisar esos collones para ver si tiene la formación del cuesco, porque si son partenocárpicos es muy probable que sea... No, es que esa tiene, o sea, esa produce bastante. O sea, usted la ve y es una parte que... Sí, pero generalmente acumulan un... Digamos que siempre trae frutos muy grandes, pero no los baja. y no, mira que son, baja bien, pero bien grandes, y
y ya, o sea, usted la ve, ya tiene las coronas, tiene 3 coronas completas en frutos y muy grandes. Pero no lo llegan a cosechar. Sí, claro, yo los frutos como así, son grandes, son piedras. No, tal vez es lo que sea, le haga falta un poquito más de abono, digamos, hay que echarle un poco más de lo necesario, de lo común. Sí, porque las demás plantas que tengo ahí, digamos, que a la par tengo en Nigeria, unos frutos también muy grandes, pero esos frutos se llevan bien, o sea, no tienen Sí, problema. uno lo que debería hacer con las palmas es lo que se hace con las vacas de leche. Que conforme más litros de leche da la vaca, más concentrado se le da. Ellos por eso tienen un chip aquí, entonces cuando entra la vaca, lo detecta, esa es la número 325. Entonces cuando llega ahí al punto donde ella la está ordeñando, ahí automáticamente le da la cantidad de concentrado que ocupa para su producción de leche. Eso es lo que nosotros deberíamos de manejar. Si algún día se lograra hacer agricultura de precisión bien hecha en palma, debería ser así. A la palma se le paga por los racimos que produce. Los que producen menos se les da menos abono y los que producen más. De momento no podemos hacer eso, pero tal vez esa sea esa discusión. Sí, yo le doy una foto ahí para que Francisco se le envíe, para que la vea, sea, digamos, esa planta solamente, las demás plantas, ellas no tienen ese problema. Sí, posiblemente sea eso, falta de abono. Métale más abono, a ver qué pasa. Sí. Sería puramente como cuando uno va tirando abono, ¿verdad? Y llega a una plantación o una planta que está muy industrial, uno dice, lo echan un poquito más. Sí, no, Nada más esto en este caso sería al revés, sería al revés. ¿verdad? Le voy a echar más porque está echando. Y más bien lo que nosotros tenemos que aprender es a ver esas palmas raquíticas que no producen mucho, es mejor eliminarlas. Te quitas la poda, te quitas la rodaja, te quitas la fertilizada y ese hueco que queda, las 6 que están alrededor la reponen. Entonces, ¿para qué? Mejor siempre es un palo de aguacate ahí en el medio o de ajeo. Lo ideal es dejar una isla de plantas nectaríferas, ojalá 3, que siempre con los aragondí, rodeado de urena y otro con hortalaria, digamos, y ya. Eso es mejor que tener una palma raquítica ahí en la plantación. Bueno, vamos a ver. Entonces se Selixidia. Dice suelos pobres en boro. Generalmente lo que uno va a encontrar disponible en boro anda como 0.5 ppm, es lo que es disponible. El boro en el suelo no se analiza, ¿verdad? Generalmente uno no hace boro en el suelo, porque es muy variable, ¿verdad? No hay una metodología que te diga esto es lo que hay. Las texturas gruesas son un problema, en suelos arenosos no se agarran, se exhiben. Cuando hay poca materia orgánica, hay poco boro. Suelos orgánicos, suelos de turba, como los que hay en Asia, hay problemas con boro ahí también. ¿Ahorita? Sí. Disculpa, acá en el sector de la finca es arenoso. Y Sí. el suelo tiene muy poca capa de tierra, por eso sí tiene mucho cascado. Puede incidir en que eso se dañe mucho más rápido. Sí, claro, ahí el boro no se va a aguantar, ahí se lava rápido. Entonces, hay que fraccionar ahí. Los suelos muy viejos, no hay deposiciones de materiales rejuvenecedores, como son las cenizas, cuando se acerca un volcán, o las coladas de un río, los aluviones. Alta fertilidad o abonamiento con nitrógeno, mucho nitrógeno diluye, mucho potasio afecta la absorción y cuando hay mucho calcio, como nuestros suelos insecticidas, tenemos altos niveles de calcio, también hay un efecto. Y cuando los pH son muy ácidos o muy básicos. Sí. Una consulta ahora cuando usted comentaba algo de las plantas raquíticas, allá se dijo una planta que es improductiva por alguna situación médica, ¿qué pasa si uno de esas plantas las agarra y comienza a realizar una poda más profunda para ver si acaso la estresa y provoca tiene inflorescencia masculina para polio? ¿Funciona o no funciona? Bueno, yo creo que las variedades nuevas, las variedades nuestras, como tienden a entrar en ciclos de machos, no es necesario, digamos, andar buscando más polen ahí en otras plantas. Yo soy más del criterio de que una de 160 no es eliminar, no perder el tiempo más en esas matas. Vamos, hay materiales de otras compañías que venden semillas que, por ejemplo, tienen un material que es tan femenino
El mejoramiento que hicieron fue casi hacer una línea pura. Entonces es tan femenino ese material que venden que tienen que hacer polinización asistida en guinenses, ¿verdad? En téneres. Y eso es carísimo. Entonces eso es un problema. Como los lamas son bien regueros. Casi todos los híbridos necesitan polinización asistida. Sí. Es un problema. Entonces, sí se ocupa polen y las variedades normalmente lo van a dar a lo largo del año, van a dar ese polen, pero una matilla así, una palma que está ahí mejor. Hay veces, ¿No? hay veces mencionan lo de los vuelos arenosos que la legislación Sí, no lo retiene. No lo retiene. Esta factible sería picar en boro, pero aquí no grande. Sí, esa es una forma de Para hacerlo. una liberación. Esa es una forma de hacerlo, digamos, poner un boro no tan soluble, pero digamos, ayuda un poco, sí, ayuda un poco. Lo ideal sería un boro de lenta liberación, ¿verdad? Esa es una forma de verlo. En el mercado hay muchas fuentes de boro. Entonces uno tiene que irse por la que, digamos, la más buena de las que encuentra. Chico. No, a nivel de plantación siempre hay un porcentaje de plantas con flores. Hay una pérdida normal. Se dice que en palma aceitera usted puede llegar a perder hasta un 18% de las plantas. Estamos hablando que eso es en 143, estamos hablando que son como 18 palmas, ¿verdad? Digamos que fueron 20, son 19 palmas. 25. 18%. ¿Sí? 25 matas. Sí. 26 matos, 26 matas, siempre y cuando no estén seguidas, ¿verdad? O sea, tienen que estar aisladas. Ya cuando son 2 seguidas, ya ahí la cosa se complica un poquito. Si son 3, ya se complicó. Digamos, siempre tiene que ser una dentro del ciclo, No pueden ser seguidas. No pueden ser seguidas. Yo me Tiene que recuerdo ser un rayo. todas, digamos. Ajá. Porque la luz, donde ella falta, va a haber más luz para los demás. Entonces, ese más luz ellas reponen porque van a producir más. Por eso las palmas de las orillas siempre producen más palmas. Entonces, ese es el criterio que hay que tener más o menos en mente. Ok, dice materiales altamente productivos, ya lo mencionamos, peste y otras enfermedades que afectan las raíces, ya lo mencionamos. Épocas de poca transpiración, como dijimos, que la palma chupa esa solución del suelo, pero lo que ocupamos, ¿cuál es el clima ideal de la palma? Eso lo hubiera puesto en el quiz. Son mañanas soleadas, tardes lluviosas, pero no excesivas. Eso es lo que la palma le encanta. Sol y agua. Sol y agua. Pero cuando ya usted tiene 10 días sin sol, porque eso se cerró, porque hay el no sé qué, fue esas tormentas tropicales en no sé dónde, como no hay sol y estamos en un exceso de humedad, entonces baja la transpiración, entonces menos solución va a chupar, entonces empezamos a tener problemas. Entonces lo ideal es esa alternancia, sol y agua, pero no en exceso. Para terminar con lo de la parte de arenosa, ¿qué tipo de materia orgánica se podría también como buscarle para ayudarle? No dejando el monte para chequearlo. Lo ideal sería que la compañía le dé los mismos racimos. Lo ideal sería que usted entra por un lado y entregó 10 toneladas de fruta y sale por el otro y le devuelven los racimos vacíos y se los lleva para su finca. Eso sería lo ideal. Se quitan un problema a la extractora y cada quien hace con los racimos lo que quiera. Si quiere los composta, si quiere los pone así, uno partita del otro, no va a pasar nada, porque eso no genera moscas, no genera problemas. Pero el problema es la gente que no lo hace así, ¿verdad? Entonces, que lo tira por ahí y luego se hace un mosquero y luego viene el Ministerio de Salud. Entonces. Pero lo ideal sería, si a mí me devolvieran los racimos que yo mando para allá vacíos para acá, me ahorro un montón de plata en fertilizante, pero un montón de plata. Y meto más materia orgánica. Pero no todos entendemos eso. ¿Sí, Fran? Víctor, no sé si tal vez estoy adelantando un poco con la consulta. Hace un rato se mencionaba que
en promedio se andaban aplicando 3 kilos de boro por hectárea al año. Me parece que es un poco bajo. Sabiendo lo que una planta en principio extrae por la producción, de acuerdo a las toneladas que tiene de producción por año, y si aún de la mano de esto, en un análisis de suelos, uno puede hacer ver cuánto bono tenemos en el suelo disponible, cuánto sería una recomendación de aplicación anual de bono. Es que eso es variable, depende de la edad, depende de cómo lo vas a aplicar. Tal vez el dato que estaba ahí, tal vez él hablaba de boro, ¿verdad? Boro puro, no era. Yo aplico de ese, ¿cómo se llama? Ácido bórico, 100 gramos por planta por año. Y me parece que estaría muy por encima de los estudios. Sí, está bien, pero vuelvo, es que ahorita no me acuerdo para la conversión, para pasar de boro a óxido de boro. Sí, que era de único, ya hidrógeno y oxígeno. Sí, hay que montarlo, pero 3.000 entre 100 da como 30, da como 90, va muy parecido a lo tuyo. Pero es que depende de la fuente que tengas y de las condiciones del suelo, como sean ahora. Entonces, El dato de oro que usted colocó ahí es boro puro. Boro elemento. No lo que comercialmente consigo en el mercado para aplicar. No, porque depende de la fuente. Porque digamos lo mismo pasa con el potasio, uno generalmente habla de potasio y no de K2O. El nitrógeno es el único, ¿verdad? Nitrógeno, no hay forma. Pero igual pasa digamos, con el fósforo, ¿no? Una cosa es fósforo, otra es K2O5. Y así. Las fuentes. Sí. La fuente que haya, porque a veces uno llega a preguntar y esto es lo que hay. Entonces, Eso no ya debía a nivel nacional, no sé, claro. Sí, ya tenemos para buscar un dato aquí. Lo que veníamos hablando ahora, en el caso del clima, ahí hay dos épocas que nos afectan muy fuertemente. La primera es la época seca. Y hoy, ¿verdad? Si no hay agua, no hay nada disuelto, entonces la planta ahí no puede absorber. Entonces muchas veces las raíces finas se pierden también en verano, entonces es un problema. Y la otra época también nos afecta, el exceso de agua. No solo porque se le exhibe, sino que cuando tenemos lugares donde el agua se acumula, donde hay mal drenaje y tenemos situaciones tal vez de poca oxigenación del agua, una planta en un ambiente, digamos, con humedad, con agua, pero sin oxígeno, es como si estuviera igual en la época seca. Es lo mismo, el mismo síntoma de déficit hídrico, o sea, no hay absorción porque no hay oxígeno. En el otro es porque no hay agua, en este que hay agua, pero si no hay oxígeno no hay absorción. Entonces es el mismo estrés. Entonces hablamos de precipitación, déficit hídrico, precipitación intensa, abundante o con distribución irregular. Y aquí vamos a ver un ejemplo, la dosis, lo que estábamos hablando ahora, ¿verdad? El del fertilizante, el grado de fertilizante, 14.8, la concentración que trae, 2 gramos por palma. ¿Y cuánto es el área de la rodaja y cuánto se tiene que agregar por palma en su momento? Este fue un experimento que se hizo para ver la lixiviación del elemento y cuánto se tiende a perder después de cierto número de lluvias. Y vamos a ver que está aquí. Bueno, vamos a terminar. Vea en palmas de un año, digamos, esta es la concentración de boro según el fertilizante que vamos a usar, ¿verdad? Porque hay fertilizantes fuentes, desde 9 hasta 21. ¿Falta alguno, verdad que no? Casi todas las fuentes de boro andan ahí en ese rango. Sí. Bueno, aquí está. Esto es para convertir de boro B2O3 a boro puro y de boro puro a B2O3. Ahí está
¿qué es eso, Franco? Se lo fue. Ahí le dice eso solo para él. Bueno. Y la otra que está allá arriba es la palma adulta. Entonces vemos las dosis. Digamos, cuando entre más concentrado es el boro, obviamente es menos la cantidad que hay que agregar. Los que vienen más concentraditos pues agregarán 50 gramos y los que son menos concentrados agregarán 120 por ejemplo. Pero vean qué interesante, aquí están las fuentes, ¿verdad? Se usó boro al 10, boro al 15, boro al 14 y aquí están las lluvias, se simuló lluvias y se empezó a ver cuál era la disponibilidad de ese boro en la profundidad, y vean que después prácticamente son 150 milímetros de lluvia, todo el boro se lavó. Ahora todo lo que usted había puesto allá, indistintamente de la fuente, vean que solo el de boro, ¿por qué el boro 10 también más bien tendió a aumentar y luego bajó un poquito? Porque es el boro que decías vos, ese es el más difícil, digamos, de que se disuelva. Entonces es una buena opción en condiciones de suelos arenosos y suelos, es una fuente de boro que es así. Los demás completamente se caen, vean. Ya cuando ya se llegó a 200 lo que se tenía era 5, cuando se había puesto 35 y 40, ¿verdad? Entonces se lava muy fácilmente. Por eso se aplica más de lo que se ocupa por hectárea, porque tiene que haber una pérdida. Sí, digamos, si uno se pone a calcular la eficiencia, pues debería ser más, pero generalmente uno aplica un poquito más por aquello, aunque es muy peligroso por el asunto de las toxicidades, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo lo que quedaba en clarito con respecto a lo que se había aplicado. Entonces, de la dosis inicial, digamos del estándar, quedaba un 25%, y después de 200 milímetros del boro 14 quedaba un 51%, y el boro 10 un 76%, es el que menos se había disuelto. Él es así. Interesante porque el boro, como no se mueve en el floema, se acumula entonces donde llega. Entonces tiende a ser generalmente, entre más vieja la hoja, más boro tiene. Y en los tejidos tiernos es donde va a haber menos boro porque apenas está llegando. Por eso es que si hay un problema de boro, lo vamos a ver en los tejidos tiernos a futuro, no en los viejos. Aunque en este caso es la acumulación. Y lo mismo sucede en este caso, digamos, aquí están los niveles de toxicidad con respecto a las hojas. Entonces es muy fácil, digamos, con 25, a niveles de 25 en hoja nueva, puede ya ser tóxico. Bueno, a menos que sea una deficiencia muy antigua, ¿verdad? Que viene afectando desde hace mucho tiempo. Sí, eso, cuando digamos, si uno aplica boro, digamos, una o dos veces o más al año, y hay una planta que sigue mostrando deficiencias de boro, yo tendría a pensar que más bien eso tiene otro origen, digamos, pero una planta, no importa que le haya dado una deficiencia de boro muy grave, si después de eso usted empieza a hacer aplicaciones de boro en la plantación, debería salir de eso en 6 meses plazo, digamos. Pero si no, es un problema ya propio de la planta. Yo he visto plantas que tienen acumulamiento en hojas, incluso bajeras, o sea, plantas que traen ese problema. Sí, que vienen hace tiempo así. Desde hace muchísimo. Sí, si usted les aplica boro y no responde en 6 meses, es mejor pasarlo por la guillotina. No. O sea, tiene que ya es una parte genética. Sí, exacto, podría ser. Y con respecto a la acumulación de boro, tiende a acumularse en los bordes de las hojas, en la punta de la hoja, en los bordes de la hoja y en los bordes de los foliolos. O sea, si este foliolo fuera de esta posición, es en esta última parte y en esta franja, en las orillas, en donde más boro van a encontrar. Entonces, de ahí lo interesante. Vean este punto que está aquí. Aquí el boro es un biocida. ¿Saben qué significa biocida? O sea, que mata todo lo que sea organismo vivo. Si
usted se come no sé cuánto, un kilo de boro, pues posiblemente le vaya mal. En altas concentraciones es tóxico. Por eso se usa para controlar soncopas, pero el Omitox trae boro. Entonces no necesita tener un insecticida, digamos, no necesita tener un insecticida como tal. El boro en concentraciones dadas es tóxico para todos los organismos. Por eso el boro no se debe aplicar en puño, ni en raya, ni espequeado, como decían antes. De hecho, le fue un hueco. ¿Qué va a pasar? Digamos que usted lo tiró en una raya. ¿Qué va a pasar con todo lo que es debajo de esa raya? Ahí va a haber raíces, hormigas, lombrices, bacterias, hongos, micorrizas. Todo eso se muere. Todo eso se muere mientras se diluye y va bajando por el perfil y va matando todo lo que encuentra, porque en altas concentraciones. Por eso la recomendación del boro de hacerlo boleado. De hecho, en el monte te quema. Ahí mata todo. Las aplicaciones de ¿Por qué la intervención seca hay gente que le estaba cortando arriba? Porque esa es una recomendación vieja, del año 76. Hay gente que se aferra a pensamientos de esas épocas. Ahorita lo vamos a ver. Pero es fácil, nada más hay que acordarse que el boro es un biocida. En algún momento un productor me dijo que el boro a la hora de aplicarlo quemaba, porque no le dio una bomba y aplicarlo como el que Sí, se ha tratado, en algún momento se trató de hacer, nosotros tratamos de hacer eso con el sainillo, cuando teníamos un problema serio de sainillo, pero había que alcanzar niveles tan altos que posiblemente íbamos a empezar a intoxicar la palma. Entonces no se puede uno caer en ese... Y es otro tema muy bravo, ¿no? El vainillo. Sí, otro tema claro. Veas, hay gente que todavía sale diciendo que póngale una servilleta ahí en la axila de la hoja. Esto es lo que provoca, ¿verdad? Dice, aplicación concentrada, aplicaciones en axila, está asociada a una rápida absorción de boro, pero aumenta el riesgo de toxicidad. Aplicación de boro en verano, en el suelo el boro se concentra y con las primeras lluvias la disponibilidad puede ser muy alta. En vivero, la aplicación de boro con riego limitado, hay que tener cuidado. Si usted aplica en el vivero, tiene que tener un buen riego, porque si no se concentra también es peligroso. Y puede ser que también se tengan aguas de riego que son ricas en boro. Entonces hay que tener ese cuidado. Todo lo que signifique concentrar el boro va a traer problemas. Y esos son las palmas. Así son como le llegan a Francisco y así es como las deja. Eso es una quema de boro por una aplicación excesiva, ¿verdad? Eso, lo que quiero que vean es que el boro se comporta como si fuera una sal en realidad. Es como que usted le haga comer un kilo de sal así de un solo y eso, la panza algo le hace. Igual esas pobres raíces se murieron y algo chocó y lo que llegó a los tejidos nuevos intoxicó todo el follaje. Y vamos con problemática. Entonces, cuando nosotros pensamos en boro, que hay un problema de boro y vamos a hacer una aplicación de boro, olvídese de lo que usted está viendo en este momento. Eso es como, ¿qué es lo que hace? ¿Quiénes de aquí tienen novia? ¿No están casados todavía? ¿Todos están pasados por la sala? Bueno, ok. Consejo, vaya y conozca a la suegra. Eso es un consejo que muy probable la hija va a llegar a parecerse a la mamá, en algunos casos no, pero en otros casos sí. Igual, lo que usted va a ir a ver en ese momento es la foto de su novia en el futuro, ¿verdad? Eso es lo que pasa con el boro. Cuando usted ve la planta, cuando usted está enfrente de la planta, ¿qué es lo que usted está viendo? Usted está viendo una foto del pasado. Esas hojas son hojas que se formaron hace muchos meses, cuando estaban así. Este es el meristemo. Cuando estaban así,
es que les faltó boro. Entonces salen con corrugamientos. Yo creo que ustedes no los ven, pero aquí se ven. Se ven los corrugamientos. Entonces, Eso es lo más tierno, digamos, lo que iba a hacer hoja. sí, lo que va a ser una hoja dentro de los próximos meses. Entonces, cuando ya usted la ve afuera y la ve que tiene ese problema de lo que sea, de raya blanca, de espina de pescado, de cadenilla, Fue en ese punto. fue en ese punto, sobre todo en la fase de rápido crecimiento, que es entre la hoja -10 y la 0. Si ahí le faltó boro, se complicó la cosa. Entonces, recordemos que las deficiencias fue un problema que hubo en el pasado. Por eso a veces uno saca la cuenta para atrás y uno ve las deficiencias y uno calcula, bueno, tantas hojas por mes y se va para atrás y uno dice, mira, esas hojas se formaron en verano y si no había agua. O usted venía y calcula y ya para atrás, esas salieron en octubre, noviembre, en la peor época de lluvias. Pero si ya usted empieza a ver, digamos, esos problemas, las deficiencias de boro normalmente deberían ser así. Aparecen, desaparecen, la planta la tiene, no la tiene, después sale una por aquí y otra por Si hay allá. aplicaciones en el cultivo. Sí hay aplicaciones, exactamente. Correcto. Sí, Entonces en una aplicación no vamos a corregir lo que ya está diciendo, vamos a corregir ese error. no, Las hojas nuevas que van a salir. no lo va a corregir. Ahí es donde se corrigen entonces las hojas nuevas. En las hojas nuevas, exactamente. Es como que usted chocó el carro y tenía un problema de frenos y usted dice, no voy a agarrarle los frenos. Y después de ya ¿por qué? Ya lo chocó, ya el carro está chocado. Obviamente, pues, usted tiene que arreglarlo y luego arregla el resto, pero en Palma no es así, en Palma ya está chocado, ya eso no hay vuelta para atrás. Entonces, acuérdense que las aplicaciones de boro no corrigen síntomas viejos, ¿verdad? Eso ya está. Dice, análisis químico foliar se puede hacer de las hojas 1, 3, 9 y 17. La 17 es la hoja que comúnmente se muestra en Palma, pero para boro es la que va a tener la mayor concentración de boro, pero no es la que te dice si en estos momentos hay problemas, ¿verdad? Porque igual te está diciendo lo que pasó en el pasado. Entonces, si usted quiere saber cómo está la plantación de boro en ese momento, es mejor haga la 1, la 3 o la 9. Es lo mejor, porque es lo que en ese momento le va a decir ahorita, qué es lo que está pasando con respecto al boro, ¿verdad? Bueno, la 17 lo que te da es una muestra del histórico acumulado en la hoja. No indica el estatus del boro en los tejidos sensibles, o sea, en estos. No, la verdad sí. Sí. Disculpe, Palma joven, usted es renovación, Igual, la 3 o la 9. y si pueden hacer la 3, mejor la 3. Porque es lo que te va a decir el yeque, digamos, lo que está pasando ahí. Exacto. Sí, gracias. Digamos, síntomas de deficiencia de boro en la hoja 1 revelan el déficit en el suministro de boro sufrido hasta 5 meses atrás, cuando el tejido era visible, estaba en el cogollo. Bueno, ya hablamos del déficit hídrico, ¿verdad? Que afecta la absorción y eventos fuertes de precipitación. Allá vemos la precipitación, aquí vemos el boro en el tejido y vemos cómo las muestras que se toman después de muchas lluvias tienden a tener menos concentración de boro porque se diluye, es decir, porque no hay dónde absorberlo. Entonces diluyen la concentración de boro en el suelo, el boro se le exhibe a zonas de la zona de actividad radical, o sea, se sale, ya no está en el primer metro, sino está ya en el segundo metro. Restitución a partir de materia orgánica y otros minerales del suelo no es rápida, es lo que les decía ahora. No solo son los 10 días de lluvias que lavó lo que había, sino que después, para que vuelva a salir el boro de la materia orgánica y de otros lugares donde esté concentrado, dura su tiempo. Entonces, el efecto excesivo de lluvias en la época pico, en octubre, noviembre, nos viene afectando como hasta mediados de diciembre. O sea, van a ser como un mes, 6 semanas tal vez de problema. Dice el déficit de transitorio de unos días ya se refleja en deformaciones cuando la hoja se expande. Esto es, en ornamentales se ha visto que es un problema, digamos así, de fino, ¿verdad?
Dice, se pueden encontrar síntomas de deficiencia y toxicidad de boro en la misma hoja. Eso pasó con lo de la famosa ese cartucho que se pone. Entonces, aquí tiene deficiencias, malformaciones y aquí tiene la quema. Los síntomas se originan en momentos diferentes, ¿verdad? Este es un síntoma viejo, este es un síntoma nuevo. Porque no está afectando el tejido, no está afectando la forma del tejido, está afectando el contenido del tejido. Entonces, afectó y dañó las células que ya estaban formadas y las intoxicó. Entonces, por eso es lo amarillo. Pero lo que estaba deforme ya estaba deforme. Esta es la lluvia histórica que estábamos hablando. Entonces, vamos a ver si puedo poner todo una sola vez. Ok, aquí está. Allá tenemos la lluvia que existe en otras latitudes, por ejemplo en Indonesia. Allá tenemos Sumatra del Norte, Sumatra del Sur, otros lugares como Aceh, Bengkulu, Kalimantan del Oeste, Kalimantan Central, Kalimantan del Este y Krabi en Tailandia, que es una zona relativamente seca. Casi todas son secas, vean. Es que es lástima que en donde más llueve es ahí en Sumatra del Sur, 4.000 y resto milímetros. Pero vea que la mayoría de los meses no pasó de 320 milímetros al mes. O sea, en esas zonas las lluvias, y vean la lluvia allá en el norte de Sumatra, llueven 200 milímetros todo el año. Rocío. Sí, entonces la gente no tiene problemas como nosotros, que tenemos una época seca, una época lluviosa, una época seca bien brava y una época lluviosa bien brava. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos, aquí lo que hablamos son como de ventanas. ¿Qué chance tenemos de aplicar el boro? Obviamente no lo vamos a aplicar aquí en los meses 9 y 10, porque es cuando más llueve. Y tenemos la característica que en el mes 11, por ahí entre el 10 y el 15, se viene el último huracán. Sí, en noviembre. De noviembre. Si para el 20 de noviembre ya no ha salido ningún huracán, ya no hay. Pero entre el 10 y el 15 aparecen uno o dos como en el otro año, no me acuerdo. Me salieron 2 seguidos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mejor esperémonos a la segunda quincena de noviembre y diciembre, porque en este lapso no sabemos todavía qué va a pasar. Y en la época seca tampoco podemos aplicar. Entonces vamos a tener dos ventanas muy pequeñitas. Entonces vemos, vamos a ver hasta dónde llega esto, a ver si me explico bien. Okay. Vamos a tener 2 ciclos. Lo recomendado sería aplicar en la salida de las lluvias. Vea que estoy mezclando la lluvia anterior del año anterior como un continuo, ¿verdad? Lo ideal sería aplicar el primer ciclo, o sea, el 40% en la salida de las lluvias del ciclo anterior, ¿verdad? No, del periodo anterior, para no olvidar esta palabra, y el 60% de la otra aplicación que vamos a hacer en el periodo de la entrada de las lluvias. No lo hacemos en abril porque son las primeras lluvias, tal vez como entre mayo y junio. Hacemos la segunda aplicación, porque es lo único que tenemos, es la única ventana que hay. Y entonces ahí es donde, y entre más lo puedan fraccionar. Vea, yo ahí sí les digo una cosa, son las plantaciones de clorpropano. ¿Cuánto tiene clorpropano? Bueno, digamos que 1000 hectáreas, no es lo mismo manejar 1000 hectáreas en un pequeño productor que tenga 12. Entre más pueda fraccionar, digamos vos, Franco, ustedes tienen palmas, ¿sí? Ustedes fraccionen todo lo que puedan. No es que el trabajo de uno no valga, pero pucha, es que entre más fracciones, mejor le va a hacer a la palma. Sí, pero usted hacer eso en 1000 hectáreas, o en el caso de Palmatica, ahí en el bloque central de Coto, son 5.000 y resto, que pues, de gente, ¿verdad? De mano de obra. Pero entre más se pueda fraccionar, mejor.
y en estas dos ventanas. Vea que estábamos hablando del boro 14, que es el más soluble en esta época, y el boro 10, que ya lo habíamos hablado en aquella otra época. No solo cambiamos las dosis, sino que cambiamos los productos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay alguna efecto, digamos, de aplicar boro, por ejemplo, hoy, y cuánto tiempo después se puede aplicar utilizar normal, procedente? No, solo puede aplicarlo. Lo ideal es aplicarlo juntos, más bien. Lo ideal sería que nosotros compremos una fórmula completa, ojalá una fórmula química, donde todo viene mezcladito, en una sola bolita, se encuentra todo. Y es que eso es caro, ¿verdad? Pero si usted no lo puede aplicar así y tiene que hacer un ciclo aparte de boro, usted puede echarlo, digamos, eso lo echó el lunes y el miércoles puede pasar con la fórmula completa sin boro. No hay problema. Ok, entonces ya vimos por qué nos tenemos que separar, por qué nos tenemos que alejar de la época seca, porque se concentra y es tóxico, y de la época lluviosa porque se exhibe y se pierde. A ver. Este es el boro y este es la lluvia. Vean qué interesante. La época, cuando llueve mucho, veámoslo así, cuando la barra es grandotota, el boro, la concentración de boro es baja. Cuando la barra es pequeñita, la concentración del boro es alta. Cuando la barra es grandotota, bajito. Cuando la barra es pequeña, alto. Y aquí, digamos que es un término medio, algo pasó, pero ya se vuelve a repetir. Eso lo que quiere decir es que cuando tenemos ciclones muy bravos es cuando más hay que cuidarse del boro. Entonces, antes de que se deje ese cachimbo de agua, fraccionar. Después de que pase de la ola, abonar. Entonces, fraccionar. Y vamos a lo mismo, si usted tiene un área pequeña, usted lo puede hacer usted mismo, porque los saquillos de boro son chiquititos. Y a veces usted agarra una copita así y va y eche. Si lo puede hacer en 6 veces, hágalo en 6 veces. Esa es la recomendación que hay que darle al pequeño productor, porque él puede darse el lujo de hacer esas cosas que grandes compañías, por el volumen, no por la plata, porque la tienen, pero por el volumen les salen muy, muy caros. Y es ya cuando los gerentes y otras personas ya piensan en los chuminos, ¿verdad? Y este es cómo se ha comportado, digamos, el boro en estos casos. Al explicarlo así fácilmente, lo que esto dice es que sí hay respuesta. O sea, si usted aplica boro y fracciona el boro, mejora la cantidad de boro que hay en el follaje y en la planta. Esta línea lo que significa, entre más hacia allá estemos, es que se va mejorando, digamos, el boro foliar, ¿verdad? Y lo ideal es que estemos entre esta distancia, entre 15 y 25. Y aquí vemos cómo en este año, en el año 2015, el boro estaba abajo y se empezó a manejar así, fraccionando y aplicando, fraccionando y aplicando, y se fue corriendo para allá. Ya en los años 16, 17 y 18 se mejoró muchísimo la concentración de boro en el follaje. Eso es lo mismo, pero de otra región. Entonces vamos a ver ya conclusiones. Dice, ante la evidente susceptibilidad de boro aplicado de sufrir la lixiviación es recomendable fraccionar la aplicación de este elemento. Varias veces hemos dicho la palabra fraccionar. Fraccionar. Utilizar distintas fuentes de acuerdo con la época del año. Podemos darnos el chance, digamos, de cambiar de fuentes dependiendo si es más o menos soluble. El boro no tiene movimiento vía floema en palma, por eso debe distribuirse para que la mayor cantidad de puntos de crecimiento radical tengan acceso al boro. Repartirlo en las rodajas y los arrúmenes. Entonces, lo que preguntaban ahora temprano, yo diría que podrían concentrarlo de la gotera para atrás, incluso podría ser del justo afuera del bigote de la rodaja para adentro, pero muy cerca del tronco yo no lo recomiendo porque ahí casi no hay raíces finas. Porque
Las raíces cuando salen del bulbo, la base de la palma, ustedes han visto que la palma cuando uno lo ve por abajo tiene una estrella. ¿Han visto? Sí. Okay. Las raíces salen alrededor de esa estrella y ellas no salen así. Ellas se profundizan, doblan y como a los 30 centímetros hacen así y ya se van recto. Entonces, justamente en esa palma adulta, justamente en esa porción, como de una cuarta y media, ahí hay pocas raíces. Entonces, lo ideal sería, digamos que desde el borde de la rodaja para adentro, digamos la segunda mitad de la rodaja, no sé si me explico, ¿verdad? Si la rodaja la partimos en dos, aquí está el primer metro, yo diría que en el segundo metro. Entre el segundo metro y la gotera, ahí es la zona ideal para distribuir. O sea, de 1 metro hacia el fuego. De 1 metro hacia el fuego. No más allá de la gotera, no. Eso para el palma joven y mediana, ¿verdad? Y en palma adulta, pues ya hay raíces por todos lados, pero aún así no se cambia mucho el tronco. ¿Y por qué en el arrumen? Porque generalmente hay más raíces en el arrumen. Entonces lo que queremos es que las agarren, lo apañen ahí donde usted lo ve caer, lo agarró y se lo llevó. No se aplica localizado porque aumenta las probabilidades de ser tóxico. Ya vimos lo que pasó con el cartucho, ya vimos lo que pasó en el vivero. Entonces, mejor colladito. Aplicar materia orgánica en la rodaja de las siembras nuevas es una práctica promisoria para maximizar el aprovechamiento de boro aplicado y maximizar la disponibilidad de boro con menor riesgo de toxicidad. La materia orgánica es una fuente natural de lenta liberación de boro. Entonces es una necesidad, digamos, de que apliquemos cada vez más materia orgánica, máximo que nosotros mismos la producimos. Ven, esa es la foto de despedida y aquí empiezan los quiz de salida. Aquí vamos a empezar a caer mal. Vamos a ganar la lista, ahora sí. Hijo de... ¿Qué apellido más Sofía hay aquí? De pura guada me salió Franklin Aguilar. Dice, ¿por qué el boro se lixigia fácilmente? Todos le vamos a ayudar a campo, pero Se lixivia. sí. Lixiviar significa que se mueve por el perfil del suelo fácilmente. Por ser altamente soluble. Ajá, muy soluble en agua. ¿Qué otra razón? Yo creo que no se las digo. El boro es de carga negativa. Y al ser de carga negativa, la mayor cantidad de cargas que existen en el suelo son cargas negativas. Entonces, como les he dicho, cargas iguales se repelen, ¿verdad? Cargas diferentes se atraen. Entonces, primero que es muy soluble. Segundo, que la mayor cantidad de cargas que van a encontrar en las arcillas y en el suelo son negativas. Entonces nadie lo apaña, ¿verdad? Y después, en ciertas condiciones específicas, como suelos arenosos, más bien no tienen carga. Entonces el agua se mueve fácilmente desde los suelos y peor todavía. ¿Y qué es perdón, ya que dice eso, carga negativa, el fósforo qué es? El fósforo... Sí, pues fósforo también, pero es por eso, ahí lo que tiene que ver es, eso se llama densidad de carga. Con el fósforo lo que pasa es que ahí sí hay arcillas de suelo que lo agarran y lo absorben, pero por las características de esas arcillas, el boro no. Y hasta donde yo entiendo, no sé, y eso fue lo que yo aprendí, el boro no hay quelatos de boro precisamente porque los agentes quelatantes son negativos. Entonces eso que te vendan, un boro quelatado, ok, le voy a poner un 8, pongamos, ponerlo en 8. Ahora sí, vamos a ver. De pura guada me salió, vamos a ver, Alexander González. Pregunta, ¿el boro de la planta es móvil o inmóvil?
móvil. El móvil. Cuando sube, vía Silema es muy móvil porque va disuelto en el flujo hacia arriba. Pero cuando él ya tiene que moverse, digamos, vía Silema, perdón, vía Floema, ya ahí es prácticamente inmóvil. Entonces, a donde él llega, en los puntos de crecimiento son los que más transpiran, ¿verdad? Los bordes de las hojas, los racimos en formación, el meristemo, las puntas de las raíces. Cuando él se mueve hacia ahí, él va bien. Pero a donde él llega ya no se puede mover más. Como que hasta aquí le prestaron el taxi y ya. Ahí se estanca. ¿Ah? Ahí se estanca. Entonces, Por eso es que se concentra en esas zonas. Ok, vamos a ver con la siguiente pregunta. Dice que esta le tocó al número 18, Francisco Chavarría. ¿Quién será? Se nos abre. Vamos a ver, dice, ¿puede una palma aceitera presentar síntomas de deficiencia y toxicidad de boro al mismo tiempo? Ahora contesto yo. No solo en la misma palma, en la misma hoja. Y eso es algo que es simple. Si ustedes ya lo entendieron, van a entender todo lo complejo que es la nutrición de boro y la fisiología del boro. Es decir, usted tiene un síntoma viejo y un síntoma nuevo en la misma hoja. Cuando, para volverle a la pregunta anterior de Alexander, para hablar un poquito de la movilidad del boro, no solo a nivel de plantas, sino a nivel de suelo. ¿Perdón? La movilidad del boro, no solo a nivel de planta, a través de los conductos, sino en el suelo. Sí, el problema que tenemos en el suelo es que es demasiado móvil. Algunos hidróxidos lo logran agarrar un poquito, la materia orgánica lo absorbe, pero en general la mayor parte se le exhibe. Entonces es altamente, diríamos que móvil en la vertical, en la horizontal, por flujo de masa sí se mueve, pero cerca. Pero más bien ese es un problema, que sea tan móvil en el horizonte, ¿verdad? Se pierde. ¿Sí? Ahora que hablamos de esta cuestión de toxicidad, ¿cree usted que se pueda echar a un extremo una cantidad alta en boro que lleguemos a hacer de que la plantación se vuelva improductiva, que tenga que tomar el productor la decisión casi que eliminar porque le echó ese montón de boro no va a producir? No creo. Sí la va a intoxicar. Si va a verlo un momento feo. Vieras que hay formas de eliminar el boro. Las plantas usan una cosa que se llama gutación. Ellas sudan y generalmente cuando uno ve una gotita en la punta de las hojas, eso se llama gutación. Las plantas usan eso para eliminar excesos de cosas. Entonces, creo que vos pusiste el ejemplo, ¿verdad? Un señor que le aplicó 800 gramos por planta. Eso es una exageración y aún así no la mató. Es decir, que llegaran a echarle 8 kilos por planta, yo creo que sería, no sé, más que exagerado. Vieras que nosotros tuvimos un caso allá en la era reciente, inclusive igual mantuvo así unos años con nosotros. Y el señor decía, ustedes me dijeron que le echaba boro, le echó boro como echarle boro un kilo y un resto, decía él. Él maneja su billete, más bien 35 hectáreas de palma, eso es lo menos, lo es de ganado. Entonces el güey le gusta comprar un poco de boro y le echó. Entonces, hasta después que ya él empezó a ver las Matías, se presentaba la plantación, fue que nos llamó y él dice, ustedes me recomendaron, sí, pero gracias a Dios estaba la boleta y la boleta decía 100 gramos. Claro, sí. Entonces nos dice, está loco, machillo, y más bien dice que entonces el boro que le sobró se devolvía y a la mata que estaba mal hecha le echaba otra vez. Y ese señor, las 14 hectáreas de palma, llegó a no agarrar ni siquiera un hectárea de fruta, una tonelada, y eliminó la plantación. Entonces, en ese caso pasó. Sí, la lástima que no la dejó. Le hubiera dado tiempo. Le hubiera dado chance, ella hubiera salido de eso.
como a los 3 años después de eso. Sí, no, porque es que ya se convenció que no. el boro, digamos, una toxicidad de boro, la cantidad de boro que va a quedar dentro de la planta, imagínense que con esa cantidad de boro, cada vez que usted podaba, estaba echando un montón de boro otra vez, entonces ahí va a seguir habiendo boro en el sistema, en exceso. Recordemos que en el suelo hay medio ppm, es lo normal, ¿verdad? Disponible, o sea, partes por millón, 1 miligramo por litro. Imagínense en esas condiciones, quién sabe cuánto se subió y era tóxico. Perdón, sí, pero si yo vengo y echo una dosis bastante alta de boro, ¿puedo generar antagonismo? ¿Cómo tú lo tienes? Bueno, directamente por el boro no, pero como matar las raíces, sí, entonces no hay nada que no se absorbe las otras cosas. Y lo que más le va a doler a la palma es las que ella necesita en mayor cantidad, que es el potasio y el nitrógeno. Entonces posiblemente se te va a caer el peso promedio inmediatamente y eso va a traer un problema, ¿sí? Bueno, el siguiente aquí dice que es Loría López Guaynes. ¿Salió? Ajá. Favorecido. Ok, ¿cuándo se considera el boro un biocida? Cuando se concentra. Exacto. Entonces ven el ejemplo que estamos dando ahorita. Entonces, si se concentra, es un problema. Por eso hay que fraccionarlo, por eso hay que aplicarlo al boleo, para que sea algo útil y no algo perjudicial. Pero de aquí en adelante, lástima que no está María aquí. Ahí está la parte. Ah, sí, mira. Sí, ahí está María Dilia Montero N. Qué casualidad me tocó. Dice, nombre un síntoma de deficiencia de boro en palmas de tela en raíces. Primero. Ajá, escoba de bruja. Sí. Pérdida de la caliptra. Baja la elongación. Entonces todo eso ocasiona que el sistema radical se pierde. Ok, ahora, en racimos. Malformaciones, fallas. Algo que no les dije, generalmente, por eso es bueno cuando vean un área de fallas de racimos, agarrar y abrir uno, generalmente son partenocárpicos, ¿verdad? Porque como no se da la polinización, los que se logran formar son partenocárpicos. En polen, eso, el polen o el granito de polen está mal formado, o no germina, o germina mal. 3 cosas. Y en follaje, pues esta chamita, ¿verdad? Puede ser raya blanca, malformaciones, encogimientos de hojas, gancho, todo eso. Ok, y ahora sí, me falta una. Hijo pucho, esto no reconocido aquí. Si no, Arctic Marín. Ahí está, Juan Carlos Marín. Se la ganó. Dice, esta es interesante, vea, si ustedes me logran responder esta, Me dejaron la más complicada. se ganan otro cabello, no sé si hay. Dice, ¿qué relación podría tener el ataque de ácaros con la deficiencia de boro? Dígame. Que deja la planta sin protección para que lo ataquen a la hora de deficiencia. Bueno, eso podría ser, porque ¿Se come el dilema? no produce sus sustancias de defensa. Ajá. Pero no es la principal. ¿Se ¿Cuál es come usted? el dilema? Voy No. a batear, aquí voy con un batazo. Yo tengo entendido que cuando se producen ataques de ácaros es porque hay muchos niveles de nitrógeno. O sea, la hoja se vuelve, la planta se vuelve muy suculenta y eso tiene que ver con el ataque de Pero no es por nitrógeno, es por. ¿Cuál ejemplo le dije yo? Usted agarra el raspa y hace una. Ok, usted habló ahora de la relación carbono-nitrógeno y la cuestión del boro. Pues yo lo relacionaba dice que no es el nitrógeno, pero cuando hay una alta concentración de eso, entonces quiere decir que no hay protección porque no hay boro y proceden los ataques.
Sí, sí, bueno, por ahí vamos. En realidad lo que sucede es como una secuencia de eventos, ¿verdad? Hay poco boro, entonces la planta empieza a tener problemas de translocación de azúcares, las cuales se concentran principalmente en las hojas nuevas, que es donde hay poblaciones ahí del ácaro, del Tracus, entonces al haber mucho alimento, porque las plagas no atacan las plantas, digamos que ustedes fueran plantas de palma, y usted tiene concentración de azúcares y usted no, yo prefiero ir allá, porque ellas lo que necesitan es reproducirse rápidamente. Entonces la plaga va y detecta. ¿Cómo la detecta? Porque cambia el olor o el color de la planta. Es que uno no lo ve porque ellos ven en otros tonos. Entonces ellas identifican las plantas que tienen alta concentración de azúcar. Entonces poco boro aumenta la concentración de azúcares, porque no se trasloca, aumenta la concentración de azúcares, aumenta las poblaciones del ácaro, empiezan los síntomas, y entonces empieza la gente para atrás a decir, ay, que es un síntoma del potasio, van a echar potasio y no sirve para nada, y después le mandan a aplicar agua jabonosa, tampoco, porque no le están solucionando el problema de fondo. El problema de fondo es, primero, pregúntele al señor cómo maneja usted el boro. Entonces ahí empieza a solucionar el problema. Luego entra el storage, entra a ver con el nitrógeno, con el potasio, etcétera, 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 y si hace falta, pues también le aplica el agua jabonosa, pero si no corrige lo del boro, no va a solucionar el problema. Ese problema yo lo vi hace como 2 años, fuimos a ver allá en las trenzas, no sé si ustedes conocen al señor, yo creo que le entrega el señor, en las trenzas tiene una plantación muy bonita, haciendo una ropa, y tenía un montón de ácaros, raíz, pero tenía que empezar por el inicio, ¿verdad? Para corregirlo. Perdón, chico. Pero una deficiencia de potasio con relación a un arranque de ácaro, la sintomatología es diferente. Sí, es diferente, pero la gente se da con la finta. Es como cuando confunden una deficiencia de boro con una deficiencia, digamos, con un anillo rojo. Pueden llegar a confundirse, pero no es lo mismo. Bueno, ya no hay más preguntas, entonces muchas gracias. Eso era alguna...